Políticas culturales en Colombia. Política de artes. Las prácticas artísticas, la definición del arte, encierra en sí misma una paradoja, puesto que lo artístico lleva lo implícito, el principio de la creación, de la ruptura y de la superación de las ideas fijas o realidades convenidas. Podríamos decir que el arte se constituye como dimensión creadora y transformadora de la cultura, y una vez se asimila y se integra, se perfila como parte de la cultura ya construida, es decir, el arte regresa al magma del que proviene. Para el caso de esta política, el campo de las artes, el principio de lo democrático contendrá dos vertientes. Por un lado, y teniendo en cuenta las condiciones extremadamente desiguales de acceso a la experiencia, pensamiento y práctica artística, así como los bienes y servicios que de ella se derivan. Haremos énfasis en la creación de condiciones para que todos los ciudadanos puedan acceder a estas, y por otro, en la creación de condiciones para el ejercicio libre de la expresión de la diversidad y la diferencia. Pensamos que no solamente es importante acceder a los beneficios que a través de los diferentes programas y planes proyectamos. Política de artes visuales. El área de artes visuales recoge una larga tradición de las artes en el país, como lo son los salones regionales y el Salón Nacional de Artistas. El objetivo del área es la redefinición de estos, respondiendo a las transformaciones de las prácticas artísticas, a los lineamientos del Plan Decenal de Cultura 2001-2010 y el Plan Nacional de las Artes, y al cambio en los conceptos de política cultural que priorizan la democratización, la participación y la descentralización. Estos dos elementos, participación y mayor descentralización, orientan la configuración de los comités regionales que agencian la dinámica de los salones regionales, la investigación curatorial con grupos locales, el programa de laboratorios de investigación, creación y el observatorio de laboratorios como instancias generadoras de políticas formativas diversas, atendiendo la diversidad cultural del país. Política de literatura. El área de literatura se conforma con la intención de representar al campo literario de manera descentralizada, teniendo en consideración las necesidades del sector y para apoyar la articulación de los distintos organismos públicos y privados, desarrollando programas y políticas en fomento de la creación literaria, la práctica y el disfrute del libro y la lectura a nivel nacional. Como principios básicos en torno a la escritura, debemos tener en cuenta que todos somos escritores. Debemos tener en cuenta aspectos como la exploración. El arte no se puede enseñar, pero sí aprender. La lectura crítica. Escribir es reescribir. El intercambio y recepción con el público lector. La política de teatro. Para nadie es un secreto que las artes escénicas y en ellas, particularmente el teatro, ha sido desde hace mucho tiempo fuente inagotable de expresiones, manifestaciones, procesos de creación, gestión, formación y en general de construcción de las dinámicas artísticas propias de las regiones colombianas. Su presencia en todos los ámbitos de la vida rural y urbana ha estado registrada tanto en las manifestaciones teatrales más vernáculas, como lo son los sainetes y las mojigangas colombianas, como en las expresiones contemporáneas que se mueven en los límites, en muchas ocasiones, del performance y el happening. Dentro de la política de teatro debemos tener en cuenta aspectos importantes como la interdisciplinariedad, la formación, la movilidad teatral y la infraestructura teatral que pretende seguir creciendo cada día más y buscando espacios para la difusión de esta arte. La política de la danza. La presente política se construye desde la voz de los agentes, organizaciones e instituciones que en 2009 fueron convocados por el Ministerio de Cultura para la realización de los diálogos de danza en los niveles municipal, departamental, regional y nacional, y se dieron a la tarea de reflexionar sobre el tema y construir los derroteros de una política dirigida al fortalecimiento de esta práctica artística.
Los lineamientos que aquí se presentan intentan conjugar los afectos que cruzan el lugar vital de la danza y que son constitutivos de la pasión por el oficio y orientar en la definición de acciones conducentes a una atención decidida a las diferentes necesidades identificadas en el ejercicio de la danza en nuestro país. En octubre de 2009 se da un paso histórico en el país y es la creación del Plan Nacional para la Danza, un plan que busca responder a las más de 5.000 organizaciones y escuelas de danza del país. Es la primera vez que se define una línea específica y una categoría nacional para el sector de la danza. El objetivo de la política es ampliar la base social del arte mediante el fortalecimiento de las organizaciones y agentes de la danza, las acciones de fortalecimiento tanto de públicos como intérpretes, formadores, creadores, productores y gestores. Esta política pasa por la valoración del cuerpo, el hábito y el cultivo de su energía, del coraje, de la audacia y la libertad, y elementos esenciales de su poesía. Como líneas de acción, tenemos el fomento a la infraestructura cultural para la danza, el fomento a la formación y profesionalización de la práctica de la danza, el fomento a la creación y producción sostenible en el área, y el fomento a la circulación y apropiación de la danza, fortalecimiento de la gestión institucional sectorial y comunitaria de la danza. La política de música. Los lineamientos de la política para el campo de la música vinculan la esencia de la música con la posibilidad que tiene una comunidad de existir como tal. En la lectura que hace el filósofo Peter Sloterdijk de la historia, la musicalidad es parte constitutiva del propiamente humano, la vida colectiva y la reproducción. Las comunidades estaban sujetas desde su interior por un efecto emocional que amalgamaba a sus miembros a través del ritmo, la música, los rituales, el espíritu de rivalidad y más adelante los beneficios del lenguaje. La mano primate está relacionada con la mano que no pudo tocar un estudio de Chopin o desde nuestra historia la bandola de guauda del Mono Núñez, el piano de Adolfo Mejía y aquellas que fabrican instrumentos para producir nuevos sonidos. Partiendo de este reconocimiento de la musicalidad de los colombianos, la política para el campo de la música en Colombia se debe afirmar en la práctica musical como un derecho de todos y en absoluto como aditivo elegante o asunto de talentos excepcionales. Así lo cantaba en sus coplas el saber de un campesino de San Pablo. La ciencia y tecnología son dos cosas elegantes. La ciencia y tecnología son dos cosas elegantes. Para que sean más importantes, cultura les agregaría. Debemos tener en cuenta que dentro de los factores de sostenibilidad, que son el conjunto de acciones optimizadas de los agentes institucionales y sociales del contexto municipal, directamente relacionados con la actividad musical o con capacidad de actuar de manera determinante en su fortalecimiento o articulación con otros contextos. Tenemos entonces la responsabilidad estatal, la participación comunitaria, la organización musical, la inversión privada y la articulación entre agentes. Otro de los aspectos importantes es la dotación instrumental, la cual busca que todas las escuelas de música públicas tengan la dotación instrumental adecuada para poder reproducir la música. Política de museo. Los museos del país son depositarios de bienes muebles representativos del patrimonio cultural de la nación. El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, tiene bajo su responsabilidad la protección, conservación y desarrollo de los museos existentes y la adopción de incentivos para la creación de nuevos museos en todas las áreas del patrimonio cultural de la nación. Asimismo, estimulará el carácter activo de los museos al servicio de los diversos niveles de educación como entes enriquecedores de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y local. El Museo Nacional se crea con el fin de exhibir la colección de historia natural reunida por José Celestino Mutis durante los viajes que realizó por el entonces territorio de la Nueva Granada como responsable de la expedición botánica. Por otro lado, la Universidad
Nacional de Colombia se crea en el Museo de la Ciencia y el Juego. Es así como se abogó para que en la Ley General de Cultura 397 de 1997, por medio de la cual se creó el Ministerio de Cultura, se hiciera referencia específica a los museos del país y sus labores. Esta ley designó al Museo Nacional como ente responsable de la orientación del sector de los museos públicos y privados, lo que significó que entre las funciones estuvieran aquellas encaminadas a dar cumplimiento a los artículos 49 a 55, en los que se les designa sobre el desarrollo de los museos. Entre estas funciones se encuentra el fomento de los museos del país, la investigación científica, incremento de las colecciones, la especialización y tecnificación del personal de los museos, la protección y seguridad del patrimonio cultural que albergan los museos, el fomento y apoyo de programas de conservación y restauración de las colecciones que albergan los museos del país. En Colombia existen 468 museos registrados en la base de datos de la Red Nacional de Museos, de los cuales 359 se encuentran abiertos, 37 cerrados, 45 cerrados temporalmente y 27 en proceso de creación. En la política pública existe el marco conceptual, objetivos generales y específicos, líneas de acción para el fortalecimiento de los museos del país, apoyo a proyectos museológicos de los museos del país, y actividades de los museos para apoyar la conformación de un consejo de acreditación de museos e impulsar la presencia de los museos en los planes de desarrollo, políticas locales y en el sistema general de cultura. Política de protección a la diversidad etnolingüística. A principios de 2008, el Ministerio de Cultura se responsabilizaba de una nueva misión: crear y desarrollar una política de protección de las lenguas de los grupos étnicos presentes en el territorio colombiano. Esta misión marca la voluntad de atender un objetivo cultural específico, las lenguas e idiomas de los grupos étnicos. La necesidad de esta política nace del cruce de la política de valoración de la diversidad cultural de Colombia y la política de rescate de su patrimonio. Fuera del castellano, presente en la casi totalidad del territorio nacional, se hablan en Colombia 68 lenguas de grupos étnicos. Las comunidades en donde se hablan estas lenguas totalizan 850.000 personas. En Colombia hay 3 tipos de lenguas nativas: la lengua criolla, el palenquero, el inglés isleño. Entre las distintas leyes y normas que tratan esta política, destacamos los artículos de la Constitución Política de 1991 que señalan para el Estado su obligación de proteger la diversidad étnica, en el artículo 7, las riquezas culturales, y proclaman la cooficialidad de las lenguas de los grupos étnicos con el castellano en sus territorios. Con esta misma finalidad de protección y fomento de la lengua se puede citar como hitos importantes la Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Ley General de Educación 115 con el decreto 804 de 1995 que la reglamenta para los grupos étnicos, la Ley General de Cultura 397 de 1997, artículo 1, numerales 6 y 7 y su modificación relativa al patrimonio inmaterial, así como varias sentencias de la Corte Constitucional. Política de cultura digital. Las nuevas tecnologías y las nuevas lógicas de la comunicación ofrecen múltiples posibilidades de acceso a la información, pero especialmente les brinda a los ciudadanos la oportunidad de superar su condición de receptores de información para convertirse en productores de contenidos y en creadores culturales. Estas tecnologías imponen retos impostergables a las entidades responsables de las políticas culturales de todos los países. Colombia, por supuesto, no es la excepción, y ya se han realizado abordajes al tema a través del Ministerio de Cultura, la entidad que tiene la responsabilidad de decidir, entre otros aspectos, el énfasis de los proyectos que liderará en el territorio nacional. La política de cultura digital busca que Colombia pase a convertirse en creadora de contenidos antes que en sufragtaria de la información suministrada. Partiendo del hecho de que habitamos en una nación diversa, los contenidos que surjan de la misma comunidad y en los que el Ministerio de Cultura será solo un facilitador, deberán incrementar entre los ciudadanos su capacidad de identificar al otro y de crecer a partir de la diferencia. Las nuevas tecnologías de la información posibilitan el acceso a la información y a la difusión del talento, y le dan un espacio a la innovación, el fomento de la independencia entre los ciudadanos y la sostenibilidad y visibilidad de sus proyectos o propuestas. Como tecnologías que son, las TIC se encuentran en permanente condición de cambio.
Así que antes de regular el medio como tal, el propósito de la política es avanzar en la consolidación de una ciudadanía integrada gracias al uso de este medio, que antes que la dotación tecnológica permita el desarrollo cultural y social y promulgue una cultura digital de manera integral. Política cinematográfica. La política cinematográfica se basa en el reconocimiento de que el cine constituye una expresión cultural generadora de identidad social. Este reconocimiento es simple y directo, pero sobre todo, su elaboración y desarrollo han convergido y lo vergen en una serie de elementos que se hacen más relevantes en estos momentos, cuando el cine colombiano enfrenta una serie de retos coyunturales y particulares y otros estructurales como los que enfrenta el cine a nivel mundial. En los últimos años el cine colombiano se ha hecho más visible, se ha hecho necesario abrir espacios de discusión acerca de la política pública y en especial acerca de la ley de cine que fue aprobada en el 2003. Esta normatividad fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector cinematográfico y el sector público, que han apostado a un reto fundamental: el aumento de la calidad de películas colombianas. No hay duda que la calidad del cine colombiano ha mejorado y el último lustro algunas producciones han despertado el interés de la crítica especializada y de los programadores o distribuidores nacionales, que antes rara vez buscaban cine colombiano para llevarlo a los festivales y mercados del mundo. Algunas otras de nuestras películas han estado entre las mayor taquilla, con promedios que superan a las de origen extranjero. A pesar de esto, nuestro cine debe asegurar todavía una diversidad de factores que le permitan mantener o incrementar la producción continua de películas y que contribuyan a consolidar propuestas de calidad de los directores de mayor trayectoria y a la vez abrir espacio para nuestros realizadores y nuevas propuestas. El cine colombiano debe seguir apostándole a proyectos que incorporen una calidad artística reconocida por la crítica especializada, que a su vez puedan encontrar los espectadores a quienes se dirigen. Política para las casas de la cultura. Las casas de la cultura son instituciones municipales orientadas al fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de pedagogía social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social de las comunidades que involucran a toda la población. Son espacios de participación ciudadana para la protección de las expresiones culturales heredadas y heredables, la creación y producción de nuevas expresiones, el diálogo de las diferencias y diversidades, acercamiento a otras culturales locales, nacionales e internacionales, la formación no formal e informal y la difusión de las diversas expresiones de la cultura. Son espacios alternos de aprendizaje libre que interactúan con demás instancias formativas de la sociedad, la escuela, la familia, los medios de comunicación. Son espacios potencialmente generadores de recursos económicos a partir de iniciativas en materia de emprendimiento cultural y desarrollo de microempresas culturales. Es el ámbito municipal en donde se hace realidad un país. Es allí donde el ciudadano se educa, trabaja, se relaciona. Esto hace de las casas de la cultura espacios fundamentales en la construcción de la nación. Las casas de la cultura son el hábitat fundamental para el fortalecimiento de la ciudadanía democrática cultural. Son diversos los pronunciamientos en torno a la creación de las primeras casas de la cultura en Colombia. Desde sus inicios han orientado su quehacer e incentivar la creación artística y cultural, a hacer partícipes a los ciudadanos en las diversas manifestaciones culturales, a reconocer y valorar su patrimonio, y son el escenario por excelencia de la puesta en marcha de procesos de formación artística y cultural, entre otras acciones. En Colombia, el tema de las casas de la cultura se hizo visible a finales de los años 60 con la creación en 1968 del Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, por medio del cual el Estado asumió el compromiso de abordar la interlocución con los municipios en materia cultural. Hasta 1983, fecha en la que ya existían en el país más de 500 casas de la cultura, Colcultura mantuvo una estrecha relación de apoyo, asesoría y seguimiento con estos centros. La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, creó el Ministerio de Cultura
y se inició un periodo de transición institucional en la que se redujo visiblemente el diálogo con las casas de la cultura y en el que los registros y las bases de datos transitan de manera definitiva a los archivos de la liquidada Colcultura, generándose así una desarticulación entre los niveles nacional, departamental y local. En el año 2003, por iniciativa de un grupo de directores de Casas de la Cultura, la entonces Dirección de Etnocultura y Fomento Regional apoyó la realización del primer Encuentro Nacional de Cultura en Marsella, Risaralda. En este encuentro se definió entre los directores de casas participantes y el Ministerio de Cultura la elección de 5 representantes por cada una de las regiones en las que se ha dividido el país: Centro, Oriente, Caribe, Sur, Occidente y Orinoquía, para el desarrollo de un trabajo articulado y del representante al Consejo Nacional de Cultura. En el año 2005, en el Líbano, Tolima, durante el primer encuentro de estos 5 representantes, se conformó el Comité Técnico Nacional de Casas de la Cultura, con el propósito de fortalecer su proceso organizativo, consolidar el Sistema Nacional de Cultura, fortalecer la interlocución con el Ministerio de Cultura y servir de instancia para nombrar el representante de las Casas de la Cultura ante el Consejo Nacional de Cultura. En ese mismo año, a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio y el Comité, se realizaron 25 reuniones departamentales de casas y se llevó a cabo la tercera reunión nacional, cuyo tema central fue hacia la sostenibilidad de las casas de la cultura en Colombia, con la participación de 135 directores de todo el país. Dentro de este contexto, el diálogo permanente entre las Casas de la Cultura y el Ministerio de Cultura ha permitido consolidar el Comité Técnico y a la Dirección de Fomento Regional como responsables de asesorar y acompañar a las Casas de la Cultura.